94, el maestro de la Universidad de Antioquia, el maestro Rafael Flores Ochoa, le hace un aporte a todo nuestro sistema en Colombia, porque en el 94 pues obviamente estábamos todos nosotros con la responsabilidad de diseñar un proyecto educativo y en el proyecto educativo un modelo para nuestras escuelas. Entonces el maestro Rafael Flores Ochoa hace la propuesta y dice, miren, para que nos quede fácil a todos, un modelo pedagógico se estructura bajo 5 criterios de elegibilidad. Y entonces él plantea sus 5 criterios, que son muy interesantes, y a partir de esos criterios es que nosotros cogimos todos los documentos que trae el modelo Escuela Integral y lo logramos sintetizar pues para claridad de todos los que estamos trabajando en este ejercicio. Entonces Rafael Flores dice, antes de hablar de un modelo pedagógico, recuerden que el modelo es la representación que nosotros tenemos de unas teorías pedagógicas. Entonces, si yo quiero tener un modelo constructivista, obviamente busco los autores constructivistas y hago mi modelo. Si yo quiero tener un modelo tradicional, busco los autores de la pedagogía tradicional y construyo mi modelo. Entonces, la representación de esas teorías. Y un modelo pedagógico, pues obviamente, es la representación y la organización de las teorías, pero pedagógicas, porque pueden haber modelos de sistemas, diferentes modelos desde las diferentes disciplinas. Tengamos claro la meta de formación. Entonces dice, identifique cuál es la meta de formación. La meta de formación, todo está relacionado con el tipo de persona que yo quiero formar. Entonces dice, identificamos la meta de formación que nosotros tenemos para esa comunidad, para esa comunidad que vamos a trabajar. Luego dice, identifique el concepto de desarrollo para usted, para su grupo, para sus maestros, para todos sus consejos. El concepto de desarrollo es cómo entiende usted el ser humano, cómo lo entiende y cómo, desde esa perspectiva de cómo lo entiendo, así mismo lo voy a trabajar. Entonces dice, construya el concepto de desarrollo. Luego dice, tenga claro cuál es el rol del docente y cuál es el rol del estudiante. Cuando yo tengo claro el rol del estudiante y el rol del docente, todos los maestros en la escuela estamos caminando por el mismo norte, aunque, miren, el rol, cuando lo tiene definido, es un rol definido, no quiere decir que todos hacen lo mismo, sino que tiene unos parámetros enmarcados, un norte, un marco conceptual que le da línea a ese rol. Y entonces, si por ejemplo el rol del profesor es ser un facilitador, entonces el maestro buscará muchas actividades para ser facilitador. Y de eso es que vamos a hablar ahora. Luego dice, cuando usted tiene definido el rol del estudiante, o sea, cuál es la tarea del maestro en ese aula de clase y cuál es la tarea de ese estudiante en ese aula de clase, entonces tiene un método definido y tiene una evaluación. Entonces dice ahí unos 5 criterios que usted organiza y tiene su modelo y le pone el nombre que le quiera poner, aunque en pedagogía hay 2 grandes bloques, los modelos tradicionales y los modelos alternativos. Los tradicionales obviamente están centrados en el maestro y los alternativos están centrados en el estudiante. Pero uno en la escuela puede pensar y crear su modelo, después de que tenga todo un sustento, puede hacer un modelo ecléctico, pero sustentado, ¿no? No ecléctico de que todos hacemos lo que queremos, no, sustentado. Bueno, entonces en esos términos, la meta de formación de este modelo, la meta de formación tiene 3 grandes componentes. Uno es formar en las competencias fundamentales de las disciplinas. ¿Por qué? Porque todos los modelos en Colombia no se pueden apartar de los lineamientos curriculares, de los estándares de calidad y los DBA. Entonces, 1, formar las competencias fundamentales. 2, esos son términos que utilizan los documentos del modelo. 2, proyectos integrales de formación. Trabajar los proyectos integrales de formación. Entonces, les quiero hablarle de esos términos porque son términos que todos nosotros manejamos cotidianamente, pero como el modelo los utiliza, a veces los profesores vienen y le preguntan otra vez lo mismo a uno, ve, ¿y qué es que son los proyectos integrales? Entonces es importante
poder dar una respuesta inmediata. Los proyectos integrales de formación son los que comúnmente hemos llamado proyectos transversales. Entonces, en este modelo, en el ciclo 2 se trabaja el medio ambiente, en el ciclo 3 y 4 se trabaja emprendimiento, en el ciclo 5 se trabajan competencias ciudadanas y derechos humanos, y en el ciclo 6, educación sexual y reproductiva. Entonces, ¿cuál es la diferencia, o cuál es lo que es lo nuevo? Que en última no es nuevo, sino que nosotros tenemos que propender porque se haga. Es que todo lo que se enseñe en los proyectos integrales de formación no sea de boca para afuera del individuo, sino que logre incorporarlo en su vida. Es que lo bello del modelo Escuela Integral y de los maestros de la Universidad San José que pensaron en esto es no le enseñe a reciclar, sino cómo es que yo reciclo para aportarle a mi planeta. Cómo es que yo le enseño educación sexual a mis hijos, porque como son adultos, o a mis hermanos que están en la casa, o a mis padres, cómo la entiendo yo, cómo me apropio yo como estudiante y cómo llevo eso a mi familia. Entonces, lo que plantea el modelo es no una saturación de información de los proyectos integrales, sino que lo que se aprenda se incorpore a la vida. Eso es como lo grande del modelo, ¿no? La incorporación de esos proyectos a la vida. Y lo tercero son las habilidades para la vida. Las habilidades para la vida, hay 21, pero el modelo coge 10 habilidades para la vida. Y hay unos módulos, hay unos documentos que trabajan esas habilidades para la vida. Entonces, ¿cuál es la meta? La meta es que esa persona esté formada en unas competencias básicas fundamentales de las áreas, tenga elementos de los proyectos integrales de formación, que son los proyectos transversales que hemos manejado todos los años, ¿no? Pero que esos proyectos intenten tocar la vida de ellos. Si yo voy a hablar del cuidado del medio ambiente, es qué hago yo con la basura que tengo en mi escuela, en las manos de lo que me he comido, y si es tan importante mi escuela, ¿dónde debo depositar esa basura? Es eso, esa incorporación a la vida. Y lo tercero son las habilidades para la vida. Entonces, cuando nosotros estudiamos el modelo en el equipo de la corporación, decíamos por la intensidad horaria, aunque obviamente eso no lo debemos decir, pero decíamos por la intensidad horaria, que no ganen las pruebas a ver, pero que nosotros estemos apostándole a formar personas más humanas, estamos aportándole a un cambio en la sociedad. Así no nos respondan, que esperamos que respondan a las pruebas a ver, pero por lo menos, pero es que a veces la escuela no le apunta ni a una ni a la otra, y esa es la preocupación que hace, o sea, que trae el modelo flexible Escuela Integral. Entonces, esa es la meta de formación, esos 3 componentes. ¿Listo? Luego dice el concepto de desarrollo. El concepto de desarrollo, el modelo cree profundamente en que el ser humano es autónomo, pero que el sistema educativo, el sistema familiar, el sistema político y económico le ha generado una mentalidad extremadamente dependiente. Entonces, dice, el ser humano es autónomo, el ser humano históricamente ha mostrado que tiene capacidad de construir un grupo para cooperar y sacar proyectos y tareas adelante, pero hay que recuperar esa autonomía y esa capacidad de cooperación que tiene la persona. Entonces, es un ser humano autónomo, creativo, responsable, capaz de autogestar su propia vida. ¿Y cómo se logra eso? A través de la estrategia en el aula. Cuando el maestro le asigna responsabilidades, le asigna una agenda de trabajo, le asigna un tiempo, porque si es semipresencial y él va a tomar distancia 3 o 4 días, debe llevar una tarea puntual. Para eso tiene un material. Entonces, de eso se trata en el concepto de desarrollo, es formar esa persona desde la autonomía, desde la creatividad, desde el emprendimiento, desde la responsabilidad, que él asuma su propia vida. Y el maestro obviamente pues le da es un facilitador que le ayuda a comprender que él puede liderar su propio aprendizaje.
Luego, el rol del docente y el estudiante, pues lo fraccionamos en este momento para poder que lo... El docente lo que hace es diseñar para que el estudiante lea, identifique ideas centrales, haga cuadros, haga mapas conceptuales y cuando el estudiante tiene duda, él le pregunta al profesor. Y allí la explicación cobra sentido porque él le está preguntando, porque él tiene un interés. Entonces, el rol del profesor está en la página 16, importantísimo que ustedes la pudieran trabajar con los profesores en la escuela. El profesor tiene que tener una gran capacidad de escucha, una observación, tiene que pararse en unos paradigmas totalmente diferentes, porque en este modelo, en la evaluación, en este modelo y ojalá en la educación en el mundo, la evaluación es frente al mismo sujeto, no es en comparación con nadie. Entonces hay que observar los desarrollos de los estudiantes en el proceso de un 15 días, 20 días, un mes, 2 meses, es observarlo para poder ver los adelantos en los 3 componentes, en las competencias fundamentales, en los proyectos integrales y en las habilidades para la vida. Siempre son esos 3 componentes que hay que trabajar y que hay que hacerle el seguimiento y el acompañamiento. Entonces, el profesor facilita, crea condiciones, crea el apoyo y el estudiante es el que hace todo el tiempo. Todo el tiempo él es el que está trabajando. El maestro le diseña su ambiente para que él trabaja y le hace el acompañamiento. Es una apuesta diferente, ojalá lo podamos profundizar porque tiene unos componentes en el rol que tiene el documento, tiene unos componentes humanos muy fuertes y tiene unos componentes pedagógicos también muy fuertes. El rol del estudiante obviamente es activo. Él debe construir su propio conocimiento. ¿Quién se lo ha diseñado? Ese maestro que tiene al lado. Él es el que va a hacer lo mismo que ustedes estaban haciendo esta mañana. Pensar un ambiente donde la gente aprenda que trabajar en grupo, que hay unas condiciones para trabajar en grupo. Obviamente con los estudiantes lo que hicimos hoy hay que profundizarlo mucho más y enseñarles cosas muy particulares que nosotros ya las tenemos incorporadas, pero que con ellos sí hay que hablarles de la comunicación asertiva, por ejemplo, en lo que ocurrió hoy aquí, en ponerse de acuerdo, en la solidaridad. Hay muchas cosas que se pueden trabajar a partir de un ambiente como el que se creó hoy con la actividad que dirigió nuestra compañera Fedra. Listo, entonces ese es el estudiante, es activo, está trabajando, está presentando informes, tiene un trabajo autónomo. El profesor tiene que tener claro eso, que el estudiante cuando se tiene que ausentar, al estudiante hay que formarlo permanentemente. Si usted no va a venir en estos días, por favor vaya resolviendo, porque esta unidad se termina en tal fecha, o sea, es de trabajo autónomo. Y el método, obviamente, el método del modelo está parado en las metodologías de la escuela activa. Las metodologías de la escuela activa dicen que el estudiante es el que está actuando todo el tiempo en su proceso de aprendizaje. Entonces, ahí en el resumen ejecutivo, ustedes tienen una carpeta donde se les entregó el año pasado y este año el resumen ejecutivo habla del aprendizaje dialógico, que es toda una estrategia, habla de la enseñanza por problemas, de la enseñanza para la comprensión. Entonces, presenta unos posibles métodos que puede utilizar el profesor para desarrollar su clase. Entonces, cuando yo les digo que cuando un modelo pedagógico tiene un método definido, tiene unos métodos, no es que todo el profesor, cada uno va a hacer lo mismo, no. Dice enseñanza problemática, y la enseñanza problemática tiene sus características, entonces el profesor utiliza ese método con esas características. Metodológicamente, es importante que ustedes sepan que los creadores del modelo diseñaron una secuencia, que la vamos a ver ahora, una secuencia, y los aprendizajes de los estudiantes se desarrollan a través de esa secuencia didáctica, que se las voy a mostrar ahora y las vamos a mirar en el material que les entregaron. La evaluación presenta 3 componentes y el modelo insiste mucho que el profesor
haga prácticas de autoevaluación, porque nosotros no crecimos en las prácticas de autoevaluación. Nosotros nos autoengañamos cuando estamos autoevaluándonos. A nosotros nos cuesta reconocer que tenemos fortalezas, pero también tenemos muchas dificultades. Hay muchas cosas que uno no sabe y nos cuesta trabajo decir, si le preguntan, no, yo no sé eso. Nos cuesta. Entonces, eso mismo, sin decírselo, pero en las prácticas de vida, se lo vamos enseñando a las generaciones venideras. Entonces, sí es importante enseñarle a los estudiantes a autoevaluarse. Autoevaluarse es una posibilidad de reflexión frente a mi propio crecimiento. ¿Crecimiento en qué? En mis habilidades para la vida, en mis competencias, en quién soy yo. Entonces es importante hacer ejercicios, y ellos lo plantean todo el tiempo en el modelo. Es importante aprender a hacer coevaluación. ¿Por qué? Porque el modelo tiene un fuerte sustento en el trabajo cooperativo. Los autores del modelo dicen, mire, enséñenle a la sociedad que solo no podemos construir país, solo no podemos construir un proyecto, solo no vamos a salir adelante económicamente. Tenemos que aprender a hacer grupos, tenemos que aprender a producir en grupo. Y entonces, dice, la coevaluación es una posibilidad de decirle al otro qué me estás aportando y qué espero que me sigas aportando y en qué estás fallando. Pero entonces, obviamente, el maestro tiene que ser un facilitador grande de los procesos de coevaluación, porque si a nosotros nos da miedo, a nosotros mismos nos da miedo la coevaluación, entonces, primero, o en lo posible, hacer prácticas de coevaluación entre nosotros mismos y decir en qué te veo bien, qué has mejorado mucho, qué te sugiero que puedas mejorar. Nosotros hacemos ese ejercicio en el equipo de Talentum, porque es que para poder hacerlo, hay que aprender a hacerlo uno, ¿no? Entonces, es importante trabajar la coevaluación pensando en la no descalificación. La evaluación no es para descalificar a nadie. La evaluación siempre tiene que verse como un proceso que me permita identificar las fortalezas y las dificultades para mejorar. Ese es el objeto único de la evaluación. Pero nosotros y las generaciones que vienen y muchos años hemos visto la evaluación para descalificar, y la evaluación no puede descalificar a nadie. La evaluación es para poder mirarme. El domingo estuvimos trabajando con el equipo de la corporación y hubo una profesora, me pareció muy interesante, es una profesora oficial del sector público y trabaja con nosotros allí. Y ella, para ilustrar, cogió una botella y la llenó, le puso agua, ¿no? Y en la capacitación que hacíamos el domingo con el equipo, ella decía, ¿quién nos quiere describir la evaluación mirando la botella, ¿no? Y entonces la gente, pues el equipo, que estaba todo el equipo del Valle, somos 80 personas, muchos hablaron y bueno. Luego ella decía que nosotros estamos acostumbrados a ver la evaluación en lo que le falta para llenar esa botella. Y que la evaluación, eso fue una cosa muy ilustrativa porque la gente es muy visual. Entonces dice, la evaluación es poder describir lo que la persona ha llenado, o sea, lo que el frasco tiene lleno, no lo que le falta al frasco, ¿no? Y lo que hacíamos era decir eso. Esa persona probablemente le faltan tantos indicadores para alcanzar la excelencia. Le falta tal cosa. Todos pensamos en lo que le falta y ella nos hacía ese llamado. Entonces me hace muy interesante y quiero pues compartirle ese ejercicio porque es muy visual y es muy práctico para comprender que la evaluación es poder ver el progreso de esa persona desde que empezó hasta el momento en que la tenemos. Es poder ver ese progreso. Así lo plantea el modelo. Quiero invitarlos a que saquen del paquetico que les dieron un módulo, preferiblemente el de sociales, porque pues mi formación es como en sociales de pregrado. De los paqueticos que les dieron, un módulo de sociales, el del ciclo 2 puede ser. Gracias. Gracias. Bueno, entonces miren, hay unos datos que son muy importantes, pero que
parecen simples, pero que son importantes que ustedes los conozcan. Cada área tiene un personaje. Entonces, por ejemplo, el área de sociales tiene a un personaje, un señor que se llama Laureano. Y como esto está sustentado desde la andragogía, entonces los ámbitos o los ejes conceptuales o los temas que se trabajan se desarrollan en contextos de la vida cotidiana. Entonces, por eso es que es fácil que el estudiante haga trabajo autónomo. Y por eso aparentemente mucha gente ve muy simple o conceptualmente muy poco el módulo y la idea, o sea, es una apreciación interesante, pero ¿quién le da el episteme de la disciplina? El profesor, ¿no? El profesor está ahí al frente y él es el que tiene que darle el episteme, toda la parte de la construcción de esa disciplina. Pero a la hora de trabajar el estudiante, que es para el trabajo de él, para hacer su trabajo autónomo, el lenguaje es puesto en la vida cotidiana. Quien debe darle ciencia a esa vida cotidiana es el profesor. ¿Listo? Pero usted puede ponerle la actividad, que la actividad está en términos, porque como se sustenta desde la andragogía, está en términos de la vida cotidiana. Entonces, importante, cada disciplina tiene un personaje. Ese personaje, por ejemplo, en sociales se llama Laureano, es una persona que estudió en un colegio del público o oficial, se retiró, luego llegó al bachillerato por ciclos y empieza a contar toda su historia hasta que termina grado 11, hasta que se gradúa, ¿no? Y en esa historia va el desarrollo de los contenidos. ¿Listo? Es importante que ustedes sepan eso. Entonces, cada materia o cada área tiene su personaje. Vamos a buscar la unidad número 1. Sí, Salida, Ana María, Juan José también. Bueno, la unidad número 1. Ubíquense en la unidad número 1. Esta unidad, eso está aquí en sociales del segundo, del ciclo 2, está en la página 21. Página 21. Estamos en sociales, el módulo de ciencias sociales del ciclo 2, está en la página 21. Entonces, esta unidad, donde empieza la 1 hasta donde termina la 1, tiene una secuencia. Todas tienen la misma secuencia, todas. ¿Y en qué consiste la secuencia? Que ya les voy a contar ahora paso por paso, pero en términos generales consiste en problematizar el conocimiento y desarrollarlo en competencias. En eso consiste la secuencia. Pero pues ahora les muestro que cada paso tiene su sentido en este ejercicio. Entonces, cuando están leyendo los documentos, esto, desde la unidad 1 hasta donde termina, en los documentos se llama unidad de aprendizaje. ¿Oyeron? Unidad de aprendizaje. Unidad de aprendizaje. Por allá en los documentos hay otra expresión que dice ambientes integrales de formación. El ambiente integral de formación es lo que toda la vida hemos hecho, preparación de clase. Pero en el modelo, ellos dicen, el maestro no va a preparar una clase, va a preparar un ambiente. Tiene que ser integral. ¿Por qué? Porque va a trabajar su disciplina, su proyecto, que le corresponde y la habilidad para la vida. Entonces, la preparación de la clase en este modelo, y también dice que el ambiente integral de formación no es para un día, ni para 2 días, ni para 3 días. El profesor puede preparar su ambiente para un mes. ¿No? Entonces, en este mes, ¿qué voy a hacer de habilidades para la vida? Y en este mes, ¿qué voy a trabajar de proyecto integral de formación? Y en este mes, ¿qué voy a trabajar de sociales o matemática o lo que me toque trabajar? ¿Listo? Se llama proyecto integral, se llama ambiente integral de formación. Esos son como términos que aparecen allí. En esos documentos también, antes de que sigamos, aparece otro término que habla de los bloques orgánicos. Bloques orgánicos. Los bloques orgánicos son los ámbitos en que se dividen las áreas del conocimiento. Entonces uno abre los estándares de calidad, por ejemplo matemáticas, y dice pensamiento numérico, esos ámbitos
en el modelo lo llaman bloques orgánicos. Entonces, son términos que es importante que nosotros manejemos, porque los profesores constantemente me dicen, vea, yo no encontré ese bloque orgánico, ¿eso qué es lo que es? ¿No? Entonces, hasta que nos metamos en el lenguaje propio del modelo. ¿Listo? Bueno. Entonces, ahora sí volvamos a nuestra unidad de aprendizaje. La unidad, dice, tiene un título. Entonces, por eso lo pusimos allá. Título de la unidad de aprendizaje. Acá arriba está. El título de esta unidad se llama la organización social. ¿Listo? Ese título hay que trabajarlo con los estudiantes. Pero no es que el profesor explique el título, sino que el estudiante te dice qué entiende por ese título, qué cree que usted va a aprender. Ellos son los que lo dicen, qué es lo que usted cree que le está diciendo ese título. ¿Listo? Bueno, después viene un propósito o una meta de formación que en el módulo se llama ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos? Vayan mirándolo. Ese es el propósito. Y es importante que el estudiante lo trabaje y te diga, que el estudiante te pueda decir, esta unidad, el profesor le dice, esta unidad la vamos a trabajar en 2 semanas, por ejemplo. Y el estudiante te pueda decir, en estas 2 semanas yo voy a aprender esto, esto, esto y esto. O sea, hay que trabajar el propósito. Él debe saber qué es lo que va a aprender. Él debe saber cuáles son los temas o cuáles son las habilidades o cuáles son los proyectos. O sea, es el propósito de formación que tiene el modelo. Ese se llama ¿a dónde vamos? Luego, el tercer componente se llama situación-problema y en el módulo se llama ¿para qué nos sirve ir? O sea, ¿para qué nos sirve ese tema? ¿Para qué? Y entonces allí se contextualiza el tema y termina en una pregunta. ¿Oyeron? Termina en una pregunta. Eso es muy importante. Entonces el maestro trabaja, bueno, ¿para qué es que vamos a aprender fraccionarios? ¿O para qué es que vamos a aprender sobre la célula? ¿O para qué es que vamos a aprender sobre la organización social de mi barrio, de mi comunidad? Entonces ahí aparecen, eso se lee, se trabaja, se discute y terminan con una pregunta. Y el maestro, estas actividades, se me ha olvidado decirlas, son las que se desarrollan con los métodos activos, ¿no? Estas actividades. Entonces usted dice, por ejemplo, en mi clase de hoy voy a trabajar ¿para qué nos sirve ir? Y entonces pongo una lectura, en esa lectura ellos hagan un gráfico, o pongo un juego, o pongo, bueno, me invento la actividad donde ellos trabajan esto. Hay una pregunta, pero ellos pueden crearse otras preguntas. En la situación problema hay una pregunta, pero ellos pueden... En toda la unidad, el desarrollo de la secuencia didáctica, usted puede utilizar los métodos activos, o sea, él es el que lee, él es el que hace, pero el objetivo de ¿para qué nos sirve ir? O el objetivo de la situación problema es que el estudiante sepa para qué le sirve para la vida ese tema. En la andragogía, si el tema, en la andragogía también, yo personalmente creo que en la pedagogía también tiene que ser así. En la andragogía, que es la disciplina que se encarga de la educación del adulto, se busca que el adulto sepa en su vida para qué le sirve eso. En su vida del taller, en su vida de la agricultura, en su vida de vender empanadas en la calle, en su vida para qué le sirve eso. Si él no le encuentra sentido a eso para su vida, entonces no lo aprende fácilmente, no le interesa. Entonces dice, enséñele para la vida, ¿no? Luego viene el ejercicio número 1. El ejercicio número 1 se llama indagación de saberes previos. Indagación de saberes previos. Ahí vienen los ejercicios. El profesor puede crear otros, puede inventarse otros. Indagación de saberes previos. El profesor quiere saber qué es lo que los estudiantes saben.
hemos encontrado en algunas instituciones de cualquier parte del valle, gente en el ciclo 2 que no sabe leer y están en el ciclo 2. Entonces hay que cerrarle esto, después de la aplicación de los saberes previos, cerrar esto con esas personas y empezar a enseñarles a leer, porque no saben leer. Entonces, por eso es tan importante lo de los saberes previos. El ejercicio número 1, sí, como el diagnóstico sobre ese tema, pero el profesor puede utilizar esto y otras cosas que él quiera inventarse. ¿Listo? Luego viene el ejercicio número 2. Antes del ejercicio número 2, generalmente todos los módulos traen este cuadro. Este cuadro está indicando cuáles son los posibles temas que se van a trabajar. El profesor, que es el que conoce la disciplina, puede aumentar con los estudiantes en sus libros. Dígale, miren, aquí faltó este tema, lo voy a trabajar. Este probablemente no lo vamos a trabajar porque el profesor conoce su contexto, conoce su grupo y entonces puede incluir temas aquí, en este cuadro, en estos cuadros, ¿no? Esto se llama ¿qué cosas nuevas vamos a aprender? Esto es lo nuevo, los temas que vienen allí. En el ejercicio número 3, generalmente viene toda la lectura y la explicación del tema. Usted no va a explicar el tema. Aquí en este ejercicio, el profesor busca un trabajo grupal, un trabajo de lectura, un trabajo de ver video. Bueno, el profesor busca su estrategia de manera que el estudiante pueda trabajar estos temas y él va asesorando por grupos. Va asesorando, va dando explicaciones generales para que la gente pueda comprender lo que está leyendo. Entonces, allí en ese ejercicio termina con unas preguntas. Esas preguntas todavía no han pasado a ser de competencias. Esas preguntas son de conocimiento. Las preguntas número 3 son de conocimiento, para ver qué elementos o qué conceptos o qué ámbitos o qué ejes conceptuales ha adquirido, está aprendiendo, porque para poder desarrollar la competencia tiene que tener un conocimiento. Entonces, en el modelo dicen primero que trabaje el conocimiento y luego sí que resuelva problemas con ese conocimiento. Entonces lo hace de una manera muy práctica. Entonces, en el ejercicio 3 aparecen las preguntas para darnos cuenta si comprendimos esos temas que estamos explicando y si dimos respuesta a la pregunta que teníamos allá arriba. ¿Se acuerdan que teníamos acá arriba, para qué nos sirve ir? Una pregunta. Al leer todo esto, al trabajar en grupo, al socializar, al maestro explicar ya, porque la idea es que ellos socialicen, hagan sus carteleras, hagan sus exposiciones y luego el profesor cierra con la explicación grande ya científica, epistémica de lo que tiene que hacer, porque eso tiene que el profesor darle la fuerza allí en ese tema. Entonces el estudiante resuelve esa pregunta con toda esa explicación o ese trabajo que ha hecho aquí. Luego viene el ejercicio número 4 y número 5. Esos ejercicios son preguntas o actividades pensadas en competencias. Entonces, ahí viene diseñada ya la actividad. Generalmente es cooperativa, es en grupo. El profesor puede inventarse otras. O sea, puede trabajar esas o puede inventarse otras. El ejercicio número 6 es un ejercicio grande que busca que la gente tenga apropiación. Entonces, generalmente lo manda a donde la familia a resolver un problema de la temática que está trabajando. O sea, el modelo es muy contextualizado, que la gente le sirva para su vida. En esta organización social lo manda a la gente a que averigüe quién es el presidente de la Junta de Acción Comunal, cuáles son sus políticas, cuáles son los proyectos que tiene, cómo funciona. Entonces es proactivo, sí, es proactivo. Y luego está la autoevaluación, que nosotros queremos que ustedes nos ayuden a llevar el mensaje que la autoevaluación es de habilidades para la vida, de los proyectos integrales y de las competencias. Que la gente pueda decir qué hemos mejorado y qué nos falta por mejorar. Que ellos puedan decir, ellos mismos puedan decirlo. La autoevaluación, ni ninguna evaluación puede descalificar.
Antes de empezar esta secuencia, yo iba por la coevaluación, sino que Fedra me hizo caer en cuenta. El modelo tiene 3 procesos: auto, coe y heteroevaluación, que es la evaluación que hace el profesor de todos los trabajos que hace el estudiante. Son esos 3 componentes. ¿Listo? Esta es la secuencia. Entonces, los libros tienen, por ejemplo, 8 unidades de aprendizaje, 9 unidades de aprendizaje, ¿no? Cada unidad tiene la secuencia y cada secuencia se desarrolla pensando en lo mismo. Desde un problema, desde los saberes previos, planteo un problema, conceptualizo, trabajo todo lo que es la comprensión e interpretación de esas temáticas y luego sigue el desarrollo por competencias. Y la autoevaluación, ahí se puede trabajar coevaluación al final también, porque como hay tanto trabajo de grupo, entonces se aprovecha para esa parte. ¿Listo? ¿Hay alguna pregunta frente a esta secuencia? ¿Sí? Micrófono para ella. Miren, estas capacitaciones se las vamos a dar a los docentes. El año pasado también lo hicimos. Este año tenemos, bueno, a partir de la evaluación del año anterior, este año vamos a hacerlo metodológicamente de la siguiente manera. Como son, por ejemplo, en la zona norte 200 profesores, esa cualificación va a tener una reunión masiva pues, de conocimiento. Siempre en la metodología de la corporación hay una actividad que intenta trabajar las habilidades para la vida. Luego viene ya la parte que nosotros hemos llamado el campo de la iluminación, que es el campo de mostrar lo conceptual, pero esa parte la vamos a hacer con los profesores en grupos de 30, porque tenemos 6 coordinadores académicos en el Valle. Yo he venido trabajando con ellos conmigo, allí con la doctora Vanessa y todos nosotros, trabajamos el sábado, trabajamos hasta el domingo todo el día, montando ese proceso, y la idea es que ese día cada coordinador de municipio, cada coordinador de zona, cada coordinador académico de zona coja 30 personas y desarrolle pues los ejercicios de apropiación de la secuencia didáctica. Quiero comentarles cosas que a veces parecen bobadas, ¿no? Estábamos en Candelaria y un profesor me dijo, vea, ¿cuándo va a llegar el modelo? Y yo me quedé así, yo le dije, ve, llegó el año pasado, ¿no? Si no hemos llegado con los módulos o si no hemos llegado por cualquier cosa, el modelo, el colegio, el Valle ya lo adoptó, ¿no? Gracias. El Valle ya lo adoptó. Entonces, con nosotros o sin nosotros, lo ideal es que el maestro trabaje la secuencia didáctica. Que llegó el día en que nosotros nos dijeron, vea, ya no va más, lo ideal es que los maestros sigan trabajando en esa propuesta, porque la propuesta realmente es buena y vale la pena, hasta que entre todos creemos otra, ¿no? Bueno, miren, ¿cómo es tu nombre? Álvaro. Miren, una cosa, pues obviamente, ahí yo soy profesora, ahí caemos todos, pero los niños de nosotros no saben leer porque nosotros no los ponemos a leer. Si los niños desde primero de primaria aprendieran a leer leyendo, en quinto, en sexto y en séptimo fueran grandes lectores. Y eso no es nuevo, eso no es nuevo. A mí me toca, yo tengo una oportunidad interesante de aprendizaje, pienso yo, de vida, ¿no? Y es que a mí me toca coordinar las prácticas de la Facultad de Educación en la Universidad Santiago de Cali. Y entonces visitamos muchos colegios, desde los estratos 6 hasta el estrato más bajo, ¿no? Y resulta que hay prácticas que son novedosas de X o Y colegio, donde los niños están leyendo. Es que lo que plantea el profesor Álvaro es muy grave, porque si nuestros niños no saben leer, es porque nosotros no enseñamos por competencias. Y allí es que estamos chocados contra el sistema. ¿Por qué? Porque el sistema nos está pidiendo evaluación por competencias. Y si nosotros estamos enseñando contenidos, obviamente los niños no van a aprender a leer. Entonces, Álvaro tiene razón, hay que coger el módulo. Por eso, Álvaro, es que muchas personas, docentes, nos han dicho, ¿no?
Vea, eso está muy fácil, eso está muy sencillo. Y nosotros tenemos que sentarnos y decirle, sí, profesor, es que la parte epistémica del área la tiene que dar usted. Pero esto le está diciendo al estudiante para qué le sirve los fraccionarios en su vida. ¿Para qué le sirven los fraccionarios cuando usted va a repartir un pastel en la fiesta de su casa? ¿Para qué le sirve? Eso es lo que le está diciendo aquí, ¿no? Y le está dando algunos conceptos. Obvio, Álvaro, que ¿qué nos toca enseñar ahora que usted lo dice? Importante para la formación de profesores enseñarles que primero hay que enseñarles a buscar palabras desconocidas. Segundo, hay que llevar diccionario al aula de clase, entonces tenemos que tener unos diccionarios que hay que empezar a leer por párrafos, ¿no? Vamos a leer el primer párrafo, ¿no? Vamos a parafrasear el primer párrafo. ¿Cómo se enseña a leer? Vamos a parafrasear, ¿no?, el primer párrafo. ¿Qué nos dice ese primer párrafo? Y que la gente lo diga, y como es un trabajo cooperativo, la idea es que se discuta y se haga en grupo. Pero obviamente la única manera de aprender a leer es leyendo, ¿no? Y si la gente no lee, lo ideal es que ese ejercicio se hiciera desde primero de primaria, que el niño no aprendiera a leer escuchando al profesor en el tablero, sino que aprendiera a leer leyendo, y se le vuelve un hábito de vida, ¿no? Se le vuelve hábito de vida. Pero las competencias no se desarrollan escuchando al profesor. Ustedes no van a ser competentes en el modelo escuchándome a mí. Yo les estoy informando, les estoy contando, pero yo no estoy enseñando. Cuando usted lee el texto del maestro ignorante, dice, en el siglo XX había el mito, a mí me tocó ese mito. Yo amaba a mi profesora de química porque explicaba súper bien. Y el maestro ignorante dice ahora, la explicación es la negación de la inteligencia del otro. ¿Por qué no le crea condiciones para que el otro desarrolle su inteligencia, ¿no? Entonces hay unas puestas, y lo decía el profesor ahora, lo grave, que no es fácil, les cuento que no es fácil romper paradigmas, es lo más duro. Conceptualmente podemos saber muchas cosas todos, ¿no? Y tener los doctorados y todo eso, pero romper el paradigma, incorporarlo en la vida, es muy duro. Eso no es fácil. Entonces, nosotros en educación, y eso es como una gota de agua todo el tiempo, ¿no? Yo le digo a los estudiantes de las facultades de educación, la universidad te da la disciplina, las ciencias sociales, la matemática, las naturales, lo que sea. La universidad te da la pedagogía, las didácticas, pero lo humano no se lo va a dar. Entonces uno tiene que buscarlo. Para poder romper los paradigmas hay que trabajar lo humano, ¿no? ¿Qué es lo que me hace intolerante? ¿Qué es lo que me hace agresivo? ¿Qué es lo que me hace que yo no escuche a mi estudiante? ¿Qué es lo que hace que a mí no me interese la vida del estudiante? Eso es lo humano, y eso no lo dan las facultades. Entonces, sí, interesante los planteamientos de los compañeros, porque nos lleva a que nosotros llevemos el mensaje. La lectura es compleja y no nos desesperemos, porque es que nos desesperamos porque no avanzamos, ¿no? Nos desesperamos porque no avanzamos. Pero no hay que desesperarse, porque el proceso de meternos en el aprendizaje de competencias es un proceso que nos va a costar bastante trabajo en todas las jornadas, pero hay que hacerlo, porque es un trabajo que requiere que el estudiante se empodere, él, no el profesor. ¿Listo? Bueno, entonces devolverlo donde estaba planteando. Bueno, aquí está lo que les contaba ahora. Los ciclos, los ambientes, los proyectos integrales de formación y, ¿cómo es que es tu nombre? Y Ana María nos pregunta sobre los indicadores de desempeño. Ojo, el modelo está planteando unos, pero el profesor conoce su contexto, conoce sus estudiantes. Entonces, en el diseño del ambiente integral de formación, el ambiente integral de formación que está acá, que ya les dije que es la preparación de esa clase que él hace para un mes, allí él pone sus indicadores de desempeño, porque él conoce su contexto, él conoce sus características. Imponer los indicadores sería, bueno, algunas instituciones los han tomado. Lo ideal, si los quieren tomar de allí, los pueden tomar, porque ahí están en los libros. Lo ideal es que el profesor conozca su contexto, mire en qué condiciones están sus estudiantes y plantee sus indicadores de desempeño.
Eso sería lo ideal, ¿no? Que es diferente a la meta que tiene el estudiante de formación. El indicador le está indicando al profesor cómo es que va a alcanzar con ese estudiante esos desempeños, pero la meta es para él, para el estudiante. Entonces se plantean, de acuerdo a lo que nos dice, nos pregunta Ana María, en los ambientes integrales de formación. ¿Listo? Dale. Esto ya lo conocen ustedes, el año pasado, el modelo Escuela Integral nació en Soacha, el producto de la Secretaría de Educación y Cultura, en el marco de la lucha por un municipio comunitario. Crean el modelo, empieza en la institución educativa Luis Carlos Galán con 300 o 400 estudiantes en el 2009, eso fue en el 2004, en el 2009 tiene más de 5.000, 6.000 estudiantes y está validado que los líderes de las MIPYMES de Soacha son egresados del modelo, que los líderes sociales, los que tienen las ONG que están jalonando los procesos de convivencia y todo, son egresados del modelo. Entonces ellos validan el modelo con ese ejercicio y tiene obviamente el premio reconocimiento de la Organización de los Estados Iberoamericanos y de la Organización Mundial de la Salud. Eso es lo que hace que nuestro modelo Escuela Integral sea colombiano, creado por maestros como nosotros, que trabajan en las universidades pero son maestros como nosotros. El Valle